Edward Hopper es un artista al que le debemos mucho. Cuando digo le debemos, me refiero a la humanidad entera. Es un artista que creó una obra eh, singular, una de las pocas obras que podemos considerar totalmente universales, porque la obra de Hopper no se conecta, digamos, con escenas desde las, digamos, necesidades o las pretensiones, las intenciones ilustrativas, sino sus obras son muestras de esos conceptos de equivalencia, conectan, digamos, con nuestra esencia como seres humanos. Cuando vemos un paisaje con una casa, una colina, una mujer sentada dentro de una habitación mirando por la ventana, realmente no es eso lo que vemos, sino hay una conexión con nuestras características y emociones básicas que nos hacen ser seres humanos. Y en ese sentido la obra de Edward Hopper resuena mucho. Este libro, el de pinturas y libro de contabilidad, yo lo tuve en español, editado por La Fábrica. Era una traducción de este, que es el libro en inglés. Mi edición en español la regalé a un estudiante de arte de la Escuela de Altos de Chabón cuando estuve por allá un par de años, porque bueno, en ese momento pensé que la sensibilidad que había despertado en ese estudiante este libro justificaba el que se lo dejara. Era importante para él, para ella en este momento. Y es el libro de Hopper que más valoro por varias razones, y por eso es que voy a repasarlo. Voy a quitar la cubierta, pues un poco brillante y genera un brillo un poco desagradable. Este es un libro muy curioso, y es un libro, porque es un libro en el que se presentan bocetos. Y siempre que se hablan digamos, de bocetos, ya sea en la pintura, en la escultura, en la fotografía, nos adentramos en el proceso, y el proceso es algo que me interesa muchísimo de un artista. Bueno, me interesa en todo trabajo, en mi trabajo también. Entonces, digamos que con este libro tenemos una aproximación a él, pero además tenemos aproximación a algo mucho más interesante, ¿no? Este libro es un compendio, un extracto de los libros de contabilidad, tal cual, los libros de contabilidad que Edward Hopper, o más bien su esposa, Josephine Hopper, llevaba. Y en total fueron 4 libros. Los libros al final de su vida fueron donados por su esposa luego de la muerte de Edward Hopper. Fueron donados junto con gran parte de su obra, la no vendida, al Whitney Museum. Y en esos libros de contabilidad, aquí tenemos una portada del número 1, se llevaban anotaciones precisas de el destino de cada una de las obras. No solamente el destino desde el punto de vista, digamos, de exposición, sino si la obra era vendida, a quién era vendida, el precio, y además características de la obra, y además un boceto, pero un boceto muy particular. Le voy a mostrar algunos. El libro tiene inicialmente un par de ensayos. Este ensayo en particular, el primero, que eso de la obra de Hopper, de Everett Lyons, una absoluta experta en la obra de Hopper, es maravilloso porque además se adentra en los inicios de Hopper y sus influencias, ¿no? Esto es una pintura de Robert Henri. Robert Henri fue maestro de maestros. Hay un famosísimo retrato que de él se hace, digamos, espasmosamente olvidado, pero Robert Henri no solamente fue maestro de Edward Hopper, maestro de pintura en la Escuela de Arte de Nueva York, sino que además fue maestro de otros grandes maestros, entre ellos George O'Keeffe. Entonces, bueno, hay una relación en este artículo, digamos, con las influencias de Hopper, un poco los inicios, cómo era, digamos, su aproximación a las escenas.
Aquí tenemos a Edward Hopper y a su esposa Josephine, y en este segundo ensayo se habla sobre precisamente este resultado, que eran los cuadernos de contabilidad. Josephine apoyaba, digamos, a Edward Hopper en los aspectos logísticos, ¿no? Llevaba control de las obras, de su destino, de la cobranza, llevaba una relación sumamente detallada de cada una de ellas, y no solamente de eso, sino también de los costos que implicaban en términos de materiales, ¿no? El libro entonces se organiza de esta manera. Esto es realmente una maravilla, ¿no? A la derecha tenemos la obra, una reproducción de la obra final, y a la izquierda la página dentro del libro de contabilidad donde hay el título de la obra. Esto, digamos, se seguía como un formato que Josephine diseñó. El título de la obra, el año aproximado también, no solamente el año, pero en algunos casos está el mes y el día. En este caso era 1925 o al final del 24, o sea, aquí no había seguridad. Hay un boceto, pero este boceto, y esto es la maravilla, este boceto es posterior a la obra. Realmente lo llamamos boceto porque es un sketch. La palabra en inglés quizás es más clara que la que puedo encontrar en español, pero en todo caso es un esquema de la obra hecho posterior, es decir, de tal forma de tener en lugar de tener una fotografía de la obra como medio de documentación aquí en este cuaderno de contabilidad, Hopper entonces hacía un boceto. Pero este boceto, si nos fijamos bien en este y en los demás, difiere de la obra original en algunas cosas, ¿no? A veces hay una cierta diferencia en la posición del objeto y a veces una cierta ausencia de detalle. Y este proceso a mí me resulta maravilloso porque es como si la obra retrocediera, pero no en el mal sentido de la palabra, sino en el buen sentido, retrocediera al nivel de la idea. Es decir, que el boceto, este sketch que tenemos aquí, está más cercano a la idea que Hopper tenía antes de su ejecución, y que de alguna manera ese correr hacia atrás es como un repensar la obra que después se generó. Es fabuloso. Y después se incluye algo que en este cuerpo de texto, esto es hecho por Hopper, el boceto, y todo lo escrito es por su esposa. El título, el tamaño, uno también aprende que la mayoría de las obras de Edward Hopper eran hechas en 30 por 40 pulgadas o muy cercano a ello. Y una descripción de la obra. La descripción a veces la descripción está hecha por Josephine y habla de los materiales, habla también de las horas. Por ejemplo, aquí dice pintado en Washington Square Studio, muy temprano en la mañana, el cielo azul, el agua azul, la casa blanca, hay un azul pálido, un techo oscuro, 3 chimeneas rojas, etc. Y después aquí abajo, ¿a quién fue vendida? Fue vendida a una galería en Manchester, New Hampshire. Fue vendida en $4,000, menos un descuento del 30%. ¿Okay? Y el 1 de abril de 56 se concretó la venta. Esto es realmente genial, digamos. O sea que acá tenemos como un resumen de la vida de la obra, ¿no? Cuando se hizo el boceto, toda su descripción, casi que forense, y luego la transacción comercial. Hay algunos casos en que en una página hay más de una. Voy a avanzar un poco rápido para llegar a... Esta, por ejemplo, es una de las obras, Hotel Room, es una de las obras definitivas de Hopper. Y vemos acá el boceto, ¿okay?, unido al texto. Aquí, por ejemplo, hay detalles como dice una chica alta con una camisa rosada, pelo marrón. Dice que en el exterior es de noche, hay una luz que viene desde arriba.
alfombra verde. Ese es todo el detalle que está en la descripción, ¿no? Esta obra fue vendida por $5.500. Eso también es otra cosa que es famoso, ¿no? Era una ganga. Avancemos un poco. Esta, por ejemplo, es otro ejemplo maravilloso, ¿no? Esta casa en el amanecer de 1935, la descripción habla de este camino y lo habla, dice por ejemplo que es un camino hermoso que está en el lado derecho. Habla de esta mujer que está sentada en la ventana, habla de la silla roja que está por detrás. Y hay una descripción también del proveedor de la tinta. Aquí se utilizaron Zinc White, Rembrandt Colors, Poppy Oil. O sea que no solamente está la descripción del material, sino del proveedor del material. Longleg. Este es un retrato de la esposa de Josephine. Avanzamos un poco más. Otra de las obras importantes de Hopper, este es el Compartment C, en un carro 293, habla del compartimiento C del carro 293 de un tren. Y aquí empezamos a notar, en las otras se notaba, pero quizás esta es más apropiada para este comentario, el carácter fotográfico de la obra de Hopper, ¿no? En algunos casos puede resultar un poco extraño que hable de fotografía en Hopper, pero es que hay muchas características de la obra de Hopper que luego son características resaltantes en el lenguaje fotográfico y en el lenguaje cinematográfico. Es decir, lo que aquí vemos no es simplemente una pintura que nos traslada a un lugar, sino que la manera en la que se aproxima a la escena Hopper, la manera en la que la realiza, nos involucra, es decir, nos coloca como espectadores, que es uno de los fenómenos que la fotografía es capaz de hacer con mucha eficiencia. Esta es una de mis obras favoritas, New York Movie. Es una obra además que está en el MoMA, es una obra que tuve la fortuna de ver en vivo. Y además, digamos, por la textura que tiene la reproducción es bastante buena, pero que no logra rescatar toda la textura que hay en esta zona de sombras, ¿no? Aquí vemos la gran diferencia entre la pintura y el boceto. Fíjense como en el boceto hay el detalle de las sillas, las personas que están viendo la película, esta mujer que está aquí en una de las salidas. Esta obra fue vendida en $1.666, por Dios. Fíjense, cuando hablo de lo cinematográfico, creo que aquí sobran las palabras, ¿no? Esto en Cape Cod. Este tipo de escenas son escenas a las cuales estamos acostumbrados en la fotografía, más no en la pintura. Oficina en la noche. Una obra vendida en $1.000 de acuerdo a las notas de Josephine Hopper. Otra de mis obras favoritas, Gas. Vemos la obra, esta, digamos, pintura y recordamos el cine de Ford. En general el cine norteamericano y sobre todo el cine de esa, digamos, corriente tan prolífica de las road movie, de las películas de carretera. El uso también del rojo, los colores, el manejo de la luz, los reflejos. Ahí Josephine usa
muchos adjetivos en la descripción, ¿no? Habla de hermoso, cautivador. En algunos casos los colores son descritos de esa manera, ¿no? Como lovely, ¿no? Adorable. Esta quizás es una de las piezas de las obras más conocidas que han sido no solamente admiradas, sino después rehechas en fotografía, incluso hasta comerciales se han hecho con esta escena. Scorsese también ha hecho en el cine homenajes a esta obra en películas. Kubrick también en Eyes Wide Shut hay una escena en la que el protagonista Tom Cruise está caminando por unas calles que no dicen que sea Nueva York, pero pareciera, y hay una esquina en la que hay un claro homenaje a esta pieza. Aquí vemos ese carácter cinematográfico al que mencionaba antes, ¿no? Solo como referencia, ¿no? Fue vendida en $2,000 en el año 42. Summertime. Aquí hay descripción hasta de las cortinas. Cortinas blancas. Es una chica grande y fuerte en un pequeño vestido ajustado blanco. Mañana en la ciudad. Miren cómo en el boceto se hace énfasis en la luz. Estoy pasando un poco rápido para que puedan ver. Pueden, por supuesto, detener el video en cualquier momento y ver con más detalle y contrastar obra y boceto. Esta es una maravilla. High noon, mediodía. Las obras, la mayoría del 99% de las obras Hopper las pintó en estudio. Entonces son fruto de observación y fruto de la memoria. Y ahí también hay un proceso interesante cuando hablamos de fotografía, porque hablamos de una capacidad de observación, por supuesto, pero también de creación y construcción de imágenes mentales que después se realizaban de esta forma, ¿no? Y es una de las grandes diferencias en lo instrumental, por supuesto. Bueno, no solamente en lo instrumental, también digamos, en el proceso creativo en general entre un fotógrafo y un pintor, ¿no? La manera en la que la memoria interviene, ¿no? Para un fotógrafo un poco más complejo, requiere de otras operaciones. Para un pintor, como el caso de Hopper, que trabaja en estudio, pues la memoria digamos, puede ser usada en toda su capacidad creativa, ¿no? En el sentido en el que, bueno, si digamos, a lo mejor la chimenea, si esto es fruto de una observación, asumamos que esto es fruto de una observación, ¿no? Si la chimenea no era exactamente así de alta, pues no importa, la coloco alta. Si estas cortinas no están abiertas, pues bueno, lo puedo pintar abierto. Un fotógrafo tiene más problemas con ese tipo de propuestas o de decisiones que quiere tomar. Las fotografías como esta mañana en Cape Cod nos transmite, nos conecta
para mí es una conexión directa con una emoción, con una sensación, en algunos casos, con un déjà vu, ¿no? Independientemente que sea una mujer y yo sea un hombre, digamos, somos seres humanos. Entonces, en muchos casos me encuentro entre la obra de Hopper con una sensación que no puedo describir mejor que como déjà vu. Voy a quedar hasta acá. Me detengo un poco más acá. Esta es una de las obras que más he estudiado. Para dar algunos comentarios finales sobre el libro, ¿no? Bueno, primero, la relación que tenemos con el sketch es bastante diferente, digamos, el nivel de detalle que hay en la obra de estos edificios versus el sketch. Y eso quizás es una manera también de entender la importancia que Hopper le daba a eso. Sin embargo, la mujer, la cama y la calidad de la luz y la sombra sí están muy bien capturadas. Entonces, quizás ahí, al tener en el boceto ese nivel de detalle, nos indica que son aspectos de mayor importancia para Hopper en la obra, ¿no? Y esta obra es una obra que, bueno, ¿qué vemos, no? Vemos una mujer sentada, se acaba de levantar, se sentó en la cama, estaba dormida seguramente, tiene una expresión neutra en su rostro y está mirando al paisaje, pero no parece estar mirando, o al menos eso es lo que nos puede transmitir, porque hemos estado en esa situación y probablemente el paisaje está siendo utilizado como mecanismo de meditación. Pero el título es Sol de la Mañana, y esto es típico, digamos, de estas aproximaciones en el que no llega a ser conceptual, pero el título de alguna manera nos está refiriendo a algo que puede haber sido el disparador, que puede haber sido el disparador para la obra o puede haber sido el disparador para la mujer levantarse, pero no a lo que, digamos, desencadena desde el punto de vista emocional la obra después. Bueno, les recomiendo, por supuesto, que se aproximen a la obra de Edward Hopper, ya sean fotógrafos o simplemente amantes del arte, o también si quieren apreciar una obra que está encajada dentro de lo que yo llamo la naturaleza humana. Altamente recomendable, y espero que este brevísimo recorrido sirva simplemente como motivación para que exploren por su cuenta la obra de Edward Hopper.